En este caso, lo que plantea el problema, donde vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un CD que va a girar. Tenemos el CD en este caso, ¿no? Este sería el eje, y el CD va a girar con una velocidad angular que en este caso son 2500 revoluciones por minuto, y tiene un radio fijo. En este caso este radio va a ser de 6 centímetros. ¿Ok? Entonces, como primer dato fundamental, lo que nos piden es calcular el módulo de la velocidad angular en radianes por segundo, ¿no? Entonces, primera cuestión acá, lo que hay que hacer es expresar omega en radianes por segundo. Primera cuestión, lo que tenemos que ver es cuál es la equivalencia de unidades. Entonces, siempre recuerden que una revolución, que es una vuelta completa, son 2pi en ángulo. Entonces, una revolución son 2pi. Y luego, en minutos, tenemos que un minuto, como nosotros sabemos, son 60 segundos. Entonces, para hacer el pasaje de unidades es conveniente, ¿sí? Para no hacer demasiadas cuentas y demás, directamente multiplicar por lo que nosotros tenemos. Fíjense, revoluciones por minuto es lo mismo que decir revoluciones por minuto expresado de esta forma. Y luego lo que hay que hacer es multiplicar ahora sí por la variable que tenga que ver con lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, para tener radianes tenemos 2pi sobre revolución al principio, y luego en forma del tiempo tenemos un minuto sobre 60 segundos. Entonces en este caso vamos a tener minuto con minuto se va, revolución con revolución se va, y finalmente vamos a tener esto que nos va a quedar como 2500 por 2pi sobre 60, ¿sí? Radianes sobre segundo. ¿Ok? Esto nos va a quedar como 83,3 pi radianes sobre segundo, ¿no? Eso para empezar. Esta sería la solución definitiva. Después, ¿qué otra cosa más nos preguntan, por ejemplo, ¿no? Vamos a venir acá y lo que nos dicen es calcular el módulo de la velocidad tangencial de un punto sobre el borde. Acá tenemos que recordar un poco de qué se trata este concepto, ¿no? Porque como nosotros vemos, la velocidad tangencial sobre el borde tiene la siguiente característica. Supongamos, si esto está rotando con esta velocidad angular, la velocidad tangencial va a venir en este sentido, ¿sí? Es la velocidad lineal que tiene el punto en ese borde. ¿Okay? Esa sería la definición. Entonces, por definición, si ustedes van a las fórmulas y demás que tiene el problema, la velocidad tangencial se define como el omega, sobre el cual está rotando la figura, por el radio, que es la distancia entre el punto dicho y el eje de rotación, ¿no? Entonces vamos a tener que la velocidad en este caso nos va a quedar como 83,3 pi radianes sobre segundo por el radio, que en este caso son 6 centímetros. Si la queremos poner en centímetros sobre segundo, podemos dejarla directamente así, no hay problema, ¿sí? Y en este caso esto nos va a quedar como 500 centímetros sobre segundo, ¿ok? Esa sería la primera definición. Y después, ¿qué es lo que vamos a tener? La frecuencia, ¿no? Cálculo de la frecuencia. Entonces, por definición, la frecuencia básicamente es cuántos ciclos por unidad de tiempo nosotros estamos efectuando, es decir, cuántas revoluciones por unidad de tiempo. Por definición, nosotros podemos tenerla directamente como 2pi sobre omega, ya que 2pi es una revolución y piensen que velocidad angular es básicamente distancia sobre tiempo. Entonces, con esto estaríamos encontrando cuánto es lo que nos queda. ¿Okay? Que lo último que nos preguntan es la frecuencia, que en este caso se va a definir como la velocidad angular sobre 2pi. Piensen que la frecuencia es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, dado que ya tenemos la respuesta de cuántos ciclos por unidad de tiempo tenemos, esto lo que nos va a quedar va a ser, fíjense, si vamos a la ecuación original, tenemos 2500 por 2pi sobre 60 por 2pi, ¿sí? Y esto nos había quedado como radianes sobre segundo. Igualmente, al dividir sobre 2pi radianes, obviamente nos va a quedar en 1 sobre radianes, que es lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar, fíjense, 250 sobre 6, que en este caso nos va a quedar con 41,6, ¿sí? Por 1 sobre segundo.
También hay que recordar que 1 sobre segundo como unidad es lo que se llama hercios o hertz. Entonces lo pueden encontrar de ambas maneras posibles, ¿sí? Entonces esa sería la respuesta a la cual nosotros tenemos en este caso. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.